misterio. Bueno, repasamos, ¿te parece la historia de la relación entre Irán y el Estado de Israel? Como lo contábamos antes, ¿no? Hasta 1979 era una historia de una alianza, porque hay que decir que Irán, que hasta 1969 era un imperio, lo que el heredero del imperio persa, recordemos, el imperio persa fue uno de los imperios más importantes de todo el continente asiático a lo largo de la historia, y el Shah Reza Pahlavi era el heredero de ese imperio que manejaba una monarquía, pero que, a diferencia de otras monarquías que hay hoy en el mundo árabe, era profundamente pro-occidental. Él hizo un montón de reformas, de modernización de la economía y de la cultura. Y eso un poco lo contaban las mujeres iban a la universidad. Un país muy occidentalizado. Totalmente occidentalizado. No era una democracia. Y había, entre otras cosas, críticas también al lujo y a la ostentación que tenía. Justamente. Era una figura del jet set. Ya de absolutamente. Él y la su mujer, esposa. Y su esposa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en 1979? Revolución. ¿Quién lidera la revolución? El Ayatollah Ruhollah Khomeini, que era un líder religioso. Y esa revolución cambia para siempre la historia de la región. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se convierte en exitoso un movimiento que quería combinar religión con política. Hasta ese momento, religión y política no estaban unidos como pasaron a estar hasta ese momento. Con un engaño gigantesco a la población. Claro, porque él prometía traer democracia a un país que no tenía democracia, y él decía, no vamos a imponer una sharia, no vamos a imponer, yo soy religioso, pero vamos a tener un régimen inclusivo. No. Muchas mujeres apoyaron la revolución y se dieron cuenta que habían sido engañadas, que estábamos ante una revolución que impuso una teocracia, un régimen donde la religión y la política están unidas, donde hay una interpretación totalmente extrema de lo que es la sharia, la ley islámica, donde las mujeres no pueden prácticamente tener ninguna libertad, donde no existe la libertad individual y donde hay un líder supremo que maneja prácticamente todo y que tiene un objetivo: impulsar esta ideología a toda la región, completamente, sin excepciones. Cuando empieza entonces a avanzar, que esto es un poco lo que comentábamos la semana pasada respecto del fallo Embajada de Israel y AMIA, que es que el propio régimen tiene en su interior divisiones del ejército que tienen como misión hacer operativos terroristas en el exterior, se encuentra que hay dos obstáculos centrales a esa expansión. Los Estados Unidos, porque tenía mucha presencia en la región y porque obviamente era un actor muy importante que frenaba cualquier tipo de avance en línea de una islamización creciente, y el Estado de Israel. El Estado de Israel, para la lógica iraní, que, insisto, Irán había sido el segundo país en reconocerlo en el mundo árabe, no en el mundo árabe, Irán es persa, no son árabes, en el mundo musulmán había sido el segundo país en reconocerlo después de Egipto, que haya un Estado judío, democrático, liberal, con derechos individuales, donde las mujeres pueden votar, hacer lo mismo que los hombres, es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, la idea de destruir Israel está desde la propia base del movimiento, que de hecho plantea, hay un gran Satán, que es Estados Unidos, y un pequeño Satán, que es Israel. Sí, recuerden que dentro de toda esta política que empieza Irán, no solamente es atacar a Estados Unidos e Israel, sino a todos los países que tuvieran relación con Israel y con Estados Unidos. Por caso llegan los atentados a la Argentina. La Argentina, en la década del 90, alineada con los Estados Unidos también y con Israel, cancela 3 contratos que tenían de... No me acuerdo desarrollo nuclear. Desarrollo nuclear. Irán lo cancela y muchos creen que en represalia a eso vinieron los 2 atentados. Que es parte de la política de Irán, ¿no? Irán no es solamente hacer desaparecer a Israel del mapa, sino generar el miedo en el mundo si te alías con Israel o sos pro Estados Unidos. Me parece que es parte de lo que es la génesis del terrorismo. Lo que empezó a hacer Irán fue justamente empezar a financiar a distintas organizaciones terroristas que actuaron en distintos países del mundo, mucho en el Líbano, por ejemplo, país vecino a Israel. Ahí aparece Hezbollah como una organización importante, pero empiezan a aparecer organizaciones en Irak, organizaciones en Siria, donde lo que buscan es imponer la ideología de Irán, que es la idea de un islamismo chií, que esta es otra de las diferencias, porque hay que entender que dentro del mundo musulmán hay 2 grandes ramas, que son los sunitas o suníes y los chiitas o chiíes. Los iraníes son en su mayoría chiitas, que es una rama minoritaria. Entonces, muchos de los enfrentamientos con Arabia Saudita, con Siria, con otros países también musulmanes tienen que ver con esto, aunque pertenecen a ramas diferentes del Islam. Igual te financian
otras ramas. Claro que sí. Los En sunitas también nombre lo tienen financiado, por claro. supuesto. En nombre de hecho, los palestinos no son chiitas. Claro. Y sin embargo, es financiado Hamas Sí. en el nombre de su guerra contra Israel. Y ahí tenés una serie larga de ataques. Obviamente, Hezbollah contra la embajada de Israel, AMIA, son dos de los más importantes. Hay un hito en 2015 muy importante que es el pacto nuclear que se firma a instancias de Obama, sobre Sí. todo varias potencias, diciendo, bueno, para disuadir a Irán de seguir justamente desarrollando su programa nuclear, que Irán dice que es pacífico, pero que siempre hubo mucha sospecha de que buscaba desarrollar una bomba atómica. De hecho, Israel este fin de semana, es decir, llama también alerta sobre lo que decía Israel, es que estaba prácticamente terminada la tecnología nuclear para una bomba nuclear en Irán. No solo lo está diciendo Israel eso lo está diciendo hoy el Organismo Internacional de Energía Atómica, que ya Irán tiene una cantidad de uranio enriquecido suficiente para hacer una bomba atómica. Recordemos que uranio enriquecido a bajo porcentaje es lo que necesitas para energía civil. Sí. A alto porcentaje es para hacer una bomba, esencialmente, que Irán ya lo tiene. Bueno, en 2015, cuando se da ese pacto, por lo cual Obama ha sido muy criticado, Israel se opuso firmemente y de hecho Israel empezó a hacer operaciones para tratar de frustrar ese programa. Hubo ataques muy selectivos contra científicos que participaban del programa. ¿Por qué? Porque lo que Israel dice es, si Irán... Le estás abriendo la puerta, además. Claro, ¿sí? si Irán, que tiene entre su objetivo fundacional la destrucción de Israel, tuviera una bomba atómica. Sí. Imagínate si el ataque del domingo a la madrugada hubiera sido con una bomba atómica, de que estaríamos hablando de una historia muy diferente. De hecho, Israel se opuso a ese pacto y ese pacto después se termina cayendo con la llegada de Donald Trump al poder. Y me parece que hay que entender que hay un antes y un después de lo que pasó el 7 de octubre, básicamente porque este ataque, que fue un ataque múltiple, tiene a Irán claramente como la cabeza, como el que coordinó todo. Es que el ataque del fin de semana lo único que hizo fue blanquear abiertamente quién financió absolutamente todo y financia todos los ataques terroristas. Salir de detrás de bambalinas Salir de eso, y bueno, acá estoy asumir yo, la responsabilidad. Y fue eso, básicamente. Lo que pasa es que por la forma de ataque también de lo que sucedió en octubre, te cambia, es un antes y un después. Marcó justamente un antes y un después, un Irán que está cada vez más por las sanciones internacionales, con una crisis económica cada vez más importante, con protestas internas cada vez más altas, porque obviamente vos tenés las mujeres, los jóvenes que dicen, no tenemos trabajo, tenemos represión. Que las mujeres, no se está dando a conocer esto en el mundo, pero hay todo un levantamiento de las mujeres. Continúa el levantamiento por más represión, asesinatos, prisión que estén haciendo con todas las mujeres, siguen levantándose las mujeres en Irán. En los últimos... Me parece que eso es importante recordarlo, porque está todo frenado, o sea, toda la información no trasciende, pero sigue habiendo un levantamiento de mujeres. Y yo te diría, Antonio, que eso es decisivo para entender por qué Irán lleva al 7 de octubre, por qué Irán quiere llevar a toda la región a una situación de estallido, porque está presionado a nivel interno, porque la situación económica es cada vez mayor y hay mucha gente que se está... En los últimos 5 años hubo varios movimientos de protesta que fueron reprimidos de manera salvaje por Irán, y entonces la idea de que jamás ataque a Israel de la forma en la que lo hizo, pero que también ataque Hezbollah, que también ataquen los hutíes, que ataquen milicias de Siria y de Irak, buscó generar que todo el mundo musulmán se levantara contra Israel y que Israel quedara aislado. Y casi lo consigue, ¿eh? Yo te diría que tuvo un éxito parcial, digamos. Casi lo consigue por lo que fue sobre todo la decisión de Israel de entrar y atacar con todo para terminar de destruir a los terroristas. Casi lo consigue. Lo que pasó este fin de semana que hizo Irán, yo creo que lo hacíamos temprano. Sin duda. Más allá de la derrota militar, fue es un gran paso en falso. Fue un fracaso lo de Irán en términos militares, en términos geopolíticos, diplomáticos, fue totalmente, porque una derrota gigantesca. Porque queda de vuelta ahora Irán claramente como lo que fue siempre, pero que estaba oculto, que era un país que está agrediendo acá. Digo, acá esencialmente es un país que está agrediendo, porque Irán dice, nosotros actuamos de esta manera porque Israel atacó el consulado, un edificio anexo al consulado iraní en Damasco. Pero ese consulado y esa sede era utilizada para fines militares. Ahí lo que hizo Israel fue matar a generales de la misma grupo terrorista que depende de Irán, que están coordinando acciones contra Israel. Eso fue lo que hizo Israel. Entonces ahora es de vuelta, Irán de alguna manera queda muy desenmascarado. Colaboración de Jordania, colaboración de Arabia Saudita. Obviamente ni hablar de Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, ni hablar, más allá de que con lo que había pasado en Gaza, últimamente había bastantes diferencias. Muchos llamados a que Israel se detenga.
lo que pasó este fin de semana en la coalición occidental, europea y Estados Unidos, pero fundamentalmente, digo, Jordania bajando drones. Jordania bajando drones, Arabia. con el apoyo de Arabia Saudita, y vos ahí tenés a Emiratos Árabes, tenés también a Omán, tenés a Egipto que está también alineado, Pero digamos, Egipto, en esa si querés, línea. ya estaba más, Desde ya hace estaba mucho más, tiempo tiene muy buena relación con Israel. Pero lo que se ve es que hoy Irán está bastante aislado. Sí es cierto, Rusia muy fuertemente ahí detrás de Irán, es una alianza que es cada vez más fuerte. De hecho, los drones con los que disparó Irán son los mismos con los que Rusia viene atacando Ucrania desde hace 2 años, con lo cual una de las plantas de fabricación de los drones iraníes está en Rusia. Totalmente. Es una comparación militar importante. Eso marca que no está del todo solo tampoco Irán.